Hola Fabio, pues yo no te había saludado. Yo soy Margarita González, yo soy estudiante de tercer semestre de la maestría y pues como ya dijeron, un honor conocerte. Teníamos muchas ganas de saber también cómo eras, o bueno, yo tenía como ganas. Entonces, no sé si está bien, si quieren empiezo de una vez con la pregunta y dice, la maestría en estudios culturales como idea nace un poco después de la creación del marco legal institucional sobre cultura en Colombia a finales de la década de los 90. ¿Cómo ha ido respondiendo la maestría a los cambios en la sociedad colombiana entre su momento de origen a final del siglo XX, su institucionalización en la primera década de este siglo y el momento actual? Bueno, yo creo que en ese sentido, pues hemos tenido una gran sintonía con las cosas que pasan. Mm, eh, digamos, conscientes del sentido político de los estudios culturales en un sentido amplio, ¿no? En un sentido amplio de articulación con la vida de la sociedad, de articulación con procesos de cambio, ¿no? Ahora, no todo eso nos viene de los estudios culturales, ¿no? Mucho de eso nos viene de nuestras propias vidas, de nuestras propias experiencias antes de conocer los estudios culturales. Seguramente hoy día, por ejemplo, un estudiante que hace una maestría en estudios culturales y toma ese currículo de 4 semestres con unos cursos, como es en el caso nuestro, sobre estudios culturales británicos, norteamericanos, europeos, y puede ver un curso sobre estudios culturales latinoamericanos o sobre estudios chicanos o sobre estudios sobre hispanos, ¿no? Pues puede acceder más fácilmente. Es un camino muy distinto al que tuvimos que recorrer nosotros cuando no había estudios culturales, pero también como se ha subrayado para el caso latinoamericano, digamos, en diferencia eh, pues con el caso inglés, con los padres fundadores, Stuart Hall, Hogarth, Raymond Williams, y con ese trasplante de los estudios culturales británicos a Estados Unidos, digamos que se da inicialmente allá más a partir de los estudios literarios, ¿no? Y en las escuelas de lenguas ligados a conocer esas culturas de los idiomas que se enseñaban, ¿no? Es decir, los cursos de cine del neorrealismo italiano, eh, mm, y por ahí se empiezan a trabajar otras cosas, o la nueva ola francesa y la enseñanza del francés, que entre otras cosas a mí me gusta como modelo de enseñanza de las lenguas, ¿no? Eh, mm, digamos que eso se podría importar y sería saludable para las escuelas de lenguas, ¿no? Que se conocieran junto a las lenguas las culturas. Pero bueno, pero ese no fue el modelo nuestro en América Latina. El modelo nuestro en América Latina fue otro, fue más desde la historia, desde la antropología, con García Canclini, desde Jesús Martín, que viene de la filosofía, colegas comunicólogos como Germán Rey, que han estado en diálogo con los estudios de la cultura, así no los podamos inscribir pues estrictamente en estudios culturales, o colegas brasileños como Renato Ortiz, que han estado, digamos, en el caso de Renato, más en una bidisciplinariedad, ¿no? Entre la antropología y la sociología, en el caso de él, ¿no? Otros somos más trans, ¿no? Somos más multi y más transdisciplinares, ¿no? Digamos, yo tengo formación histórica, por ejemplo, y francamente yo no sé qué soy hoy desde el punto de vista disciplinar. Tampoco me preocupa mucho saberlo. Me preocupa a veces
saber un poco hacer esos balances. Cuando uno hace el balance, bueno, yo qué he hecho en la vida y para dónde voy y qué es lo que yo he trabajado. Pero en mi caso personal, pues siempre fui muy abierto y tengo un pregrado en historia y tengo una maestría en estudios políticos y tengo un doctorado en literatura eh, y, y- y me hice comunicólogo a través de una formación autodidacta, ¿no? Y soy todo eso, y soy un poco sociólogo, y tengo cierta sensibilidad antropológica también, sin ser antropólogo, y algunos somos muy trans, ¿no? Otros no, otros hacen historia y maestría en historia y posgrado en historia, ¿no? Pero hay otras personas que hemos estado abiertos a conocer muchas cosas y pienso que ese es uno de los encantos de los estudios culturales hoy, que ninguna disciplina le soluciona los problemas de conocimiento del mundo, ninguna disciplina por sí sola, ¿no? Soluciona los problemas de conocimiento del mundo. Entonces, por eso muchos estudiantes entran por ejemplo, a nuestra maestría, a ampliar su formación, ¿no? Y bueno, y también porque tienen sensibilidad cultural, sin duda, ¿no? Porque eso no todo el mundo la tiene, ¿no? Ni tiene por qué tenerla, ni es obligación tenerla, ¿no? Pues otros tendrán sensibilidad hacia el pensamiento económico o hacia la técnica o hacia otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, digamos, esa, pues nosotros también nos inscribimos en ese movimiento de producción de los estudios culturales a partir de las ciencias sociales, a partir del diálogo de las ciencias sociales, que es más típico de América Latina, ¿no? Que es más específico de América Latina. Claro, algunos me podrían decir, pero la entrada literaria también está, sí está, y está a través de los congresos de Jaya, ¿no? De las jornadas andinas de literatura. eh, y esa es una entrada pues fuerte también en los Estados Unidos y quienes hemos estudiado allí pues también tuvimos oportunidad de conocer esa entrada y esa beta. Yo no la seguí, por ejemplo, ¿no? Digamos, porque yo seguí trabajando con mis temas de medios e hice una tesis doctoral en, una, en un doctorado en lenguas y literaturas hispanoamericanas, muy abierto, muy heterodoxo en ese momento hacia otras disciplinas, donde llegaba Renato Ortiz, donde llegaba Jesús Martín Barbero, donde llegaba Nelly Richard, donde llegaban las escritoras, entonces, donde estaba Mabel Moraña, eh, John Beverly, ¿no? Teórico de los estudios subalternos latinoamericanos, donde estaba Juan Duchesne, donde estaba, pues, Gerald Martin, biógrafo de García Márquez, y, y donde pues había un rico encuentro de saberes. Eh, entonces, pero quiero decir, pues, quiero subrayar el hecho de que los estudios culturales en América Latina han funcionado más desde las disciplinas de las ciencias sociales, no tanto desde la literatura, aunque esa vena también está ahí, ¿no? En la colección aquella de los 3 tomos de literatura y cultura que se publicaron creo que fue Andes, Javeriana y Nacional, y aquí los tengo enfrente a mis ojos, ahí se expresa también esa entrada más cercana a los estudios literarios. Ahora Maestro, yo maestro, perdón, sí. y además de la dimensión literaria y de las ciencias sociales digamos, como plataformas, por decirlo así, de los estudios culturales, está también los estudios visuales o los estudios estéticos. Por ejemplo, estas dos publicaciones de ustedes
que estuvieron muy, lo de Douglas Cream, lo de Andy Warhol, todos estos estudios que no son literarios, sino son sobre estéticas. Bueno, en nuestro caso yo creo que ha estado más presente las ciencias sociales y, digamos, por el papel de nuestra profesora Zenaida Osorio, ha habido cierta apertura al diseño y al trabajo con la imagen. Pero yo diría también que ahí hay una necesidad muy fuerte y es la de abrirnos a eh, a unas culturas no letradas, ¿no? Con Ángel Rama, pues, con la ciudad letrada de Ángel Rama, podríamos decir, pues, que estas universidades son unos guetos letrados, ¿no? Estas universidades tienen muchos problemas para comprender que el conocimiento no es solamente argumentativo, sino también que hay un pensamiento visual, ¿no? Digamos, yo, por ejemplo, yo en los últimos años me volví fotógrafo y recientemente organizando mi colección y preparando una exposición, me di cuenta que yo tenía un pensamiento visual, ¿no? Y eso no está expresado en lo que yo he escrito. Puede ser que tenga conexiones con lo que yo he escrito, pero eso tiene autonomía, porque es que es otra manera de expresarse y son otro tipo de afinidades, ¿no? De afinidades estéticas. A mí me gusta la arquitectura, por ejemplo, mucho, ¿no? Me gusta la cultura popular, me gusta mucho el paisaje. eh, mm, entonces, digamos, por supuesto, soy fotógrafo también de movilizaciones políticas, ¿no? Un ensayo reciente que escribí, el editor lo tituló el ensayo fotográfico de Fabio López sobre la movilización del uribismo del 1 de abril de 2017. Por ejemplo, ahí en esa movilización, lo que yo capturé fue muy interesante porque logra expresar el imaginario de quienes hoy están en el poder, pero lo expresa de manera visual, ¿no? Eh, entonces, mm, yo creo que tenemos que imaginar una universidad, sobre todo que vivimos tiempos no letrados, vivimos tiempo, de por sí una oralidad exuberante que hemos heredado de la cultura, ¿no? En Colombia. Lo que Martín Barbero pues también subrayó de que no llegamos a la modernidad de la mano del libro, sino de la oralidad secundaria de la televisión y de la radio. Y pues ahí está la radio súper viva, ¿no? Y, y, y está el podcast como formato totalmente vital, vivo y vital hoy. Entonces, ahí ya entro a hablar de comunicología, ¿no? Porque también como en América Latina tenemos esta tradición de comunicación cultura en la cual nos formamos muchos con Jesús, ¿no? Eh, muchos nos formamos con Jesús espontáneamente, ¿no? No fuimos directamente sus estudiantes, pero con nuestra amistad, con nuestra cercanía, en un proceso más lento, ¿no? Es distinto meterse a una maestría en comunicación y hacer los 4 semestres, y en esos 4, nosotros tuvimos un proceso lento de autodidactismo, en mi caso, pero esa es una vertiente muy fuerte también de los estudios culturales. eh, mm, digamos que, pues que también está en los Estados Unidos, ¿no? Digamos que, perdón, les muestro un reader que tengo aquí a mano.
pues Media and Cultural Studies, Cultural Studies of Communication, ¿no? Entonces, pues muchos nos movemos en esa línea con mucha autonomía también, ¿no? Sobre todo nosotros como generación, yo creo que tuvimos mucha autonomía para pensar muchas cosas. Por supuesto, Jesús nos ayudó mucho a pensar estas cosas. Con García Canclini también dialogamos, con José Joaquín Brunner. Yo he dialogado mucho con José Joaquín Brunner desde la sociología de la cultura y de la educación. Con colegas ya de mi generación como Guillermo Zunkel en Chile, ¿no? Razón y pasión en la prensa popular. Yo creo que he sido uno de los grandes divulgadores del trabajo de Guillermo. Bueno, con Rosana Reguillo en México. Yo creo que Jesús nos articuló como una comunidad latinoamericana, y también pues Renato Ortiz hizo parte de ese grupo. Por otros lados también, pues por supuesto Nelly Richard, también Monsiváis, por supuesto, ¿no? Lo tuvimos en nuestros eventos en la Nacional, muy generoso, muy abierto al diálogo con distintos temas. Beatriz Arlo, ¿no? Beatriz Arlo también la tuvimos aquí en los eventos, fue muy generosa con los estudiantes, con quienes la entrevistaban. Entonces yo creo que allí se fue dando una comunidad latinoamericana, nos fuimos conociendo, unos más mayores, otros más jóvenes, otros que vienen detrás de nosotros, que somos como una generación intermedia. Y bueno, ahí fueron saliendo varias ramas, ¿no? Según las procedencias, ¿no? Según las procedencias también, si venían de Estados Unidos, si venían de Inglaterra, si venían de Australia, ¿no? Entonces, pero eso yo creo que también ha jugado, digamos, con una tradición propia, ¿no? Con una tradición propia, y ya habría que hacer los estudios como más biográficos. Por ejemplo, yo tengo una cosa muy particular, y es que mi pregrado es de la Unión Soviética, ¿no? Yo soy historiador de la Unión Soviética, y de ahí vienen muchos motivos míos, por ejemplo, de la crítica a la izquierda, ¿no? Pero no una crítica destructiva, porque mi crítica no es la del uribismo, no es la de demostrar pues que la izquierda es lo peor, ¿no? Y que la izquierda no tiene ninguna contribución a la cultura, digamos que es la idea dominante que impuso el uribismo desde 2002. No, pero mi idea sí es que la crítica no tiene que ser solamente hacia los poderes dominantes, hegemónicos, sino que la crítica tiene que ser también hacia la izquierda, hacia el sindicalismo, hacia los movimientos sociales, hacia el movimiento indígena, ¿no? O, por supuesto, no una crítica destructiva, porque en mi caso también tengo claro mi apoyo al movimiento estudiantil, mi apoyo a la universidad pública, mi apoyo al 21 de noviembre, digamos, mi apoyo a la Minga, pero con un apoyo crítico, ¿no? Yo además soy caucano, entonces yo conozco de cerca muchos problemas de la Minga y del movimiento indígena que a nivel nacional no salen, porque a nivel nacional sale la solidaridad mecánica y todo el problema de construir una relación inteligente con la sociedad dominante, o con la sociedad mayor, como dirían los antropólogos en el Cauca. Eso es algo mucho más complejo. Lo que hay hoy es un dualismo y una polarización muy fuerte que no permite pensar tranquilamente muchas cosas, pero pues ustedes imaginarán en los últimos días lo que está viviendo el movimiento indígena en el norte del Cauca, con unas fuerzas militares y un Estado
que terminan conectando con el narcotráfico y ellos con todos esos narcos infiltrados en sus territorios y con las disidencias. Y de paso la derecha en la coyuntura de la minga, tildándolos de que se devolvían a Popayán a defender sus laboratorios. Entonces, imagínense la complejidad de la situación en que le toca desenvolverse al movimiento indígena. Pero lo que quiero decir es, de fondo, que también tenemos que tener una perspectiva crítica sobre los movimientos opositores. Lo hablaba en estos días con Ati Quigua, ¿no? Con la concejala, y ella estaba de acuerdo, porque muchas veces no los critiquemos porque pobrecitos, ¿no? Hay cierta actitud hacia el movimiento indígena de ese tipo. Pero bueno, esto también lo cuento porque muchos de nosotros tenemos inserciones personales y familiares en lo local. A mí me preocupa mucho lo local, me preocupa mucho la periferia, me preocupa, como me preocupa el grupo de, digamos, de los cineastas, el Caliwood, como me preocupa el grupo de Barranquilla y La Cueva. A mí todas esas tradiciones ligadas a lo regional, donde lo regional ha sido capaz de mostrar una gran vitalidad en este país, ¿no? Frente a la hegemonía bogotana. Todo eso me parece que hay que reivindicarlo y por eso en la última cátedra que organicé el semestre pasado tuve a Fabio Rodríguez Amaya. Por eso reivindicamos a Marvel Moreno y el feminismo barranquillero, ¿no? Digamos, me preocupa mucho el diálogo con la región. Entonces, y yo creo que los estudios culturales tienen que estar insertos, como lo dijo Martí, pues injértese el mundo en nuestra América, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Entonces, yo creo en eso. Es decir, que seamos globales, que estemos insertos en los grandes debates nacionales, pero con raigambre y con conocimiento de lo propio. Maestro, seguramente vamos a volver porque tenemos ya vislumbrado algunas líneas en ese sentido. Respecto a unos aspectos que usted mencionaba, lo de hoy fue tremendo en lo que los indígenas señalaron que estaban sacando, pues tratando de sacar de sus territorios los cultivos de coca que eran del narcotráfico, para nada sagrados, y el ejército dijo que eran enfrentamientos entre indígenas y campesinos. Dijo hoy. Y habían personas con indumentaria militar que incluso la Guardia Indígena detuvo. Pero hemos tocado varios aspectos. Entonces, sobre este aspecto crítico y esa posición que usted tiene, quisiéramos tocar un poquito esa memoria suya sobre el momento en que llega a la Nacional, precisamente, que tiene esa tradición de la presencia, digamos, de la izquierda o de ser, digamos, ese lugar para la confrontación de la hegemonía y con presencia de grupos insurgentes. Entonces, los estudios culturales también representan esa tradición crítica y nosotros hemos planteado este interrogante para que usted de pronto ahonde un poco en esa memoria que pasó en algún momento. ¿Cree usted que los referentes neomarxistas o de la nueva izquierda presentes en los estudios culturales influyeron para que el programa de maestría en estudios culturales de la Universidad Nacional optara por una cercanía o diálogo con lo institucional estatal, el distrito, el Ministerio de Cultura, teniendo en cuenta que la Nacional implica para muchos protesta, activismo político y nexos históricos con movimientos insurgentes? Me refiero, por ejemplo, a las publicaciones que hicieron conjuntamente con el Ministerio de Cultura y a los eventos estos sobre prácticas artísticas contemporáneas donde participó también el distrito y que fueron también plataforma inicial de la maestría en estudios culturales de la Universidad Nacional. Bueno, pues la Universidad Nacional es una entidad plural, ¿no? A veces hay muchos estereotipos y muchos estigmas. Es tan plural que de ahí puede salir un Darío Acevedo, ¿no? Director
del Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿no? Negando el conflicto, negando el conflicto armado interno. Digamos, en nuestro grupo, pues quienes estuvimos ahí en el nacimiento, estuvimos Jaime Eduardo Jaramillo, que viene de sociología, de una sociología cultural, que es profesor emérito de la Universidad Nacional. Estuvimos con la hoy ausente Luz Gabriela Arango, de orientación pues sociológica también, pero muy cercana al pensamiento de Pierre Bourdieu. Nos acompañó pues por supuesto Jesús Martín, Marta Zambrano, pues que viene de la antropología, digamos como en el grupo fundador, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros era marxista, ¿no? Digamos, personalmente, pues yo pienso que Marx tiene una contribución importante. Yo no soy antimarxista. A veces lo cito para algunas cosas y a veces lo cito para darle palo, como cuando en esos artículos sobre la colonización británica en la India, entonces sale con el cuento de que esas culturas de la India eran muy idílicas y que las tenía que arrasar el capitalismo, ¿no? Que ahí la obra de la historia era llevarse por delante a esas comunidades. Pues, ¿qué diferencia hay con la conquista de los indígenas en Norteamérica, ¿no? Y eso está en dos artículos, en los orígenes de la dominación británica en la India y la dominación británica en la India, que están en los 3 tomos de las obras escogidas de Marx y Engels de la editorial Progreso de Moscú. Entonces, pero bueno, eso también ayuda a entender los límites de los pensadores, ¿no? Es que como estos pensadores muchas veces la izquierda los volvió ídolos intocables, y la izquierda tenía carteles y fotos de Marx, Engels, Lenin y de Stalin, ¿no? En los sindicatos. Yo evalué la reincorporación a la vida civil del EPL y llegué allá a Montería, al sindicato de Ademacor, Asociación de Maestros de Córdoba, y me encontré con que ya todos los cuadros de los viejitos iban para la basura, ¿no? Les estoy hablando del 91, 92. Entonces, yo creo que digamos, ahora sí hemos tenido un paso por la izquierda, ¿no? Pero no necesariamente por la izquierda militante, política. En mi caso, más por una izquierda social. Nunca he sido militante de ninguna izquierda. Y el haber vivido en la Unión Soviética también, digamos, yo tuve la oportunidad de vivir esa experiencia críticamente y de conocer las víctimas del estalinismo, cosa que la izquierda oficial en Colombia pues nunca ha querido conocer, porque siempre fueron heterónomos, ¿no? Fueron subordinados a los lineamientos oficiales del Comintern, de la Internacional Comunista, ¿no? Y entonces esas culturas hoy tenemos que trabajarlas críticamente. Si tuviéramos una comisión de la verdad más abierta, por ejemplo, esos temas tendrían que entrar ahí al debate de la comisión de la verdad, ¿no? No quiero decir que no esté un debate crítico en la comisión de la verdad frente a los abusos de las FARC, frente al reclutamiento forzado de niños, frente a tanta miseria y tanto abuso que ha generado de todos los lados esta confrontación armada interna en Colombia, ¿no? Pero lo cierto, ¿por qué estoy estudiando yo esto hoy? Además les comento, porque estoy trabajando sobre víctimas, entonces me interesa conocer las devastaciones universales, me interesa conocer Mussolini, me interesa conocer el fascismo italiano, me interesa conocer Hitler, me interesa conocer la guerra civil española, ¿no? Ahí está una contribución sustancial, la de Padura, del hombre que amaba a los perros,
sobre el asesino de Trotsky, sobre Ramón Mercader, ¿no? La historia de Ramón Mercader. Y entonces son páginas muy complicadas. La Unión Soviética pasan 8 millones de personas por los gulags, por los campos de concentración. En el año 38 hay una masacre de opositores de alto nivel, porque los métodos eran esos, ¿no? Y ustedes no se imaginan la cantidad de problemas que eso les ha legado a la democracia de Ucrania, de Polonia, de los países del Báltico, ¿no? Haber vivido, bueno, algunos de ellos habiendo salido del zarismo directamente al estalinismo con un breve interregno como entre el 17, pero 17 estaban en la guerra civil, digamos entre el 21 y el 24 cuando muere Lenin y se monta en el poder Stalin. Entonces, digamos, eso es muy importante también trabajarlo. Eso lo ha trabajado la Nobel de Literatura Svetlana Alexievich en un libro extraordinario que se llama El fin del Homo Sovieticus. Entre otras cosas, estuvieron a punto de detenerla en Bielorrusia hace unos meses, ¿no? La intervención de los diplomáticos extranjeros impidió que la detuvieran. Entonces, bueno, cuento esto porque ahí hay una historia que hay que volver a pensar y que la izquierda la pensó de manera muy monolítica y muy homogénea, ¿no? Y yo no me sitúo en la perspectiva de la derecha, me sitúo en una perspectiva democrática, ¿no? Tenemos que trabajar por una izquierda democrática. Tampoco invalido las contribuciones de esos sectores a la democracia, ¿no? Porque pues buena parte de ellos también son amigos míos, tenemos discrepancias fuertes, pero digamos uno no puede negar la contribución del Partido Comunista a las luchas sociales, a la organización de la gente, a las publicaciones académicas, al Teatro La Candelaria, al Teatro Experimental de Cali, ¿no? Esto está íntimamente ligado también con la cultura colombiana, pero tenemos que abrir puertas también para que la cultura de la izquierda se renueve, sea menos antropofágica, ¿no? No en el sentido brasileño de la antropofagia de devorarse el mundo, sino en el sentido más primario de devorarse entre aquellos que deberían más bien colaborar, ¿no? Y buscar la unidad por un país mejor, ¿no? Pero con esto, digamos, es una perspectiva muy personal porque tiene que ver con mi vida, con la vida que yo viví como estudiante de pregrado en el socialismo. Y bueno, tenemos que abrir allí una perspectiva crítica, porque si pensamos en un contexto más cercano, el de Cuba, por ejemplo, el conocimiento concreto que tiene la gente de izquierda sobre Cuba es casi nulo, ¿no? Es pura emoción, son idearios heredados de los papás, de los abuelos, el culto a Fidel. Yo personalmente no avalo culto a líderes que se aposentan en el poder por 3, 4 décadas. Eso no tiene presentación desde el punto de vista de una cultura democrática. La gente no sabe lo que es vivir un partido, un sistema unipartidario con una ideología única. Es muy bonito desde fuera ver el socialismo, pero vivirlo y que tú la única opción que tengas para salir adelante como profesional o como intelectual sea la afiliación al partido único. Si aquí no más con 2 durante el Frente Nacional ya ese sistema era bastante asfixiante, pueden imaginarse lo que es vivir en una sociedad con un partido único, con una ideología además que se declara la única científica y válida, ¿no? Bueno, cambiemos de tema para poder hablar de otras cosas, pero quería
quería anotar esas cosas porque son vitales. En la cátedra que coordiné el semestre pasado, Juan Gabriel Vázquez, sobre todo Juan Gabriel insistió mucho en la renovación de las narrativas. Estamos con unas narrativas anquilosadas en el país. La derecha ni se diga, es una vergüenza. ¿Qué tal la ministra de Relaciones diciendo pues que las disidencias son las mismas FARC, ¿no? Eso se lo escuché al cura en la procesión de Semana Santa de Manizales hace 2 años. Y puedo entender al cura, pero no a la ministra. Adelante, Margarita. Qué chévere, Fabio, pues que tú nos hagas como ese paralelo entre cómo fue tu vida y cómo puedes ir hilando y cómo también ha ido construyendo ese proyecto con la Nacional. Es muy interesante y muchas gracias por hacer como todos esos vínculos que resultan ciertamente claves para esto que estamos preguntándote. Y creo que la siguiente pregunta, ya has dado como unos puntazos por aquí y por allá, pero entonces nosotros vimos que el proyecto aspiraba a articular lo regional y lo nacional, lo latinoamericano, lo caribeño y lo global en los estudios culturales. En tu opinión, ¿sí se ha logrado? ¿Y cómo cómo lo han manejado desde la maestría el programa de la centralidad de la política en Bogotá y la estatalidad del programa respecto a ese objetivo de articulación a nivel interno? Digamos, los cursos sobre América Latina, el curso formal de estudios culturales latinoamericanos, lo ha venido dando Marta Cecilia García, ¿no? Que es egresada del doctorado de Quito, que es otra fuente, además, ¿no?, de alimentación de los estudios culturales, sobre todo de los estudios culturales del mainstream, con los cuales tengo también serias distancias, porque el problema de los estudios culturales en Estados Unidos es que se convierten en un mercado de discursos, ¿no? Entonces cada quien se posiciona ya con su oferta en el mercado de discursos y claro, hay alguna gente buena, hay alguna gente que tiene una pata allá y que tiene otra pata acá, como Arturo Escobar, ¿no? Que están haciendo investigación de campo en el Pacífico, con comunidades concretas, y hay otros que están en un discurso totalmente libresco, ¿no? Y ahí es donde va mi crítica, pues que se posicionan con unos discursos que se fabrican para posicionarse en la academia norteamericana, ¿no? Pero que no siempre tienen relación con América Latina. Entonces hay que tener cuidado con qué se importa de eso, ¿no? Y, y bueno, yo creo que en buena medida quienes pasan por allá, por Quito, por ese doctorado, pues vienen del mainstream norteamericano. No quiero descalificarlos porque hay gente muy buena. Y también, pues, buena parte de nuestros colegas, de nuestros amigos con los cuales estudiamos, se quedaron a vivir en los Estados Unidos, ¿no? Por las posibilidades de publicación, por los salarios, pero que tampoco son sustancialmente mayores si tú tienes una inscripción en alguna universidad seria colombiana. Por las inseguridades también, porque hay países donde las ciencias sociales están muy mal pagadas en América Latina, entonces la gente termina quedándose allá por cierta seguridad personal y familiar, cierto acceso a la información, pero ahí siempre corremos el riesgo de aislarnos, ¿no? Insisto, si uno no hace lo que hizo Arturo, de mantener un lugar de enunciación un poco escindido, es cierto, pero también con una pata en la realidad de su país, ¿no? De trabajo de campo. Igual Arturo estaba nutriéndose de debates de sus colegas africanos y del tercer mundo sobre el desarrollo y sobre cosas muy interesantes que le permitieron elaborar cosas muy buenas y que es un poco la riqueza de esa academia norteamericana también, ¿no? Que está la información concentrada, que puedes conseguir unas fuentes extraordinarias para lo que quieras, ¿no? Entonces,
Pero se me fue se me fue la pregunta central que... Profe, mire, de pronto esta pregunta es un complemento de la anterior y tiene que ver con cosas que usted mencionó, que es ese compromiso, o sea, es Colombia como un país centralista, una hegemonía centralista, y ese compromiso que usted mencionaba con la cueva, con las situaciones de las regiones. Nosotros acá en la maestría, o por lo menos tuve la impresión pues, que hay mucha presencia de las regiones entre los estudiantes. Y entonces, en ese sentido, quería plantearle lo siguiente. La Colombia profunda es escenario de muchos conflictos y situaciones complejas en toda la geografía nacional y la no tan profunda. Por ejemplo, en el Caribe aún no hay programas de formación en estudios culturales. La maestría, me refiero a la de la nacional, la maestría pensó en algún momento llegar a las regiones o considera conveniente llegar a las regiones a través de la UNAT, por ejemplo. ¿Qué se necesitaría para eso? Bueno, reenchufando de nuevo con, digamos, con... El interés por lo regional no es de todo mundo, porque tiene que ver mucho con nuestras procedencias. Yo soy suroccidental, ¿no? Yo soy caucano, medio caleño, digamos, eh, mm, nos marca mucho eso. Otro colega que ha sido muy importante en la maestría en los años anteriores, Jaime Eduardo Jaramillo, es de Manizales. Yo tengo mucho diálogo con Manizales, con la colonización antioqueña, con la arquitectura de la colonización antioqueña, con la literatura de la colonización antioqueña, con Salamina, con Aguadas. Me parece que ese modelo tiene que conocerlo la gente, como tienen que conocer el grupo de Barranquilla y como tienen que conocer pues la obra de Obregón y como tienen que conocer a Cepeda Zamudio, ¿no? Y como tienen que conocer a Ospina y a Mayolo, si estamos hablando de Cali, entonces, digamos, eh, yo con Jaime Eduardo hemos tenido esa afinidad, ¿no? Claro, a algunos les puede parecer muy tradicional la historia de la colonización cafetera, pero resulta que eso, de ahí nació la nación, de ahí nació el país, la economía capitalista moderna nació del café, y eso está en Marco Palacios y en los grandes historiadores. Entonces, digamos, tenemos esa preocupación. Yo invité a Javier Ortiz Casiani a que hablara del modelo de patrimonio que funciona hoy en Cartagena, qué incluye y qué excluye. Como invitamos al colega Fabio Rincón, que es el experto en paisaje cultural cafetero, digamos, a trabajar también ese tema en la cátedra. Le recomiendo la cátedra porque va a estar las memorias de esa cátedra, incluidas las sesiones de 3 horas, van a estar en la página del IEPRI. Se llamó Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías y tuvo un impacto muy fuerte a nivel nacional e internacional. La siguió mucha gente en España, en Italia, en Japón, en China, colombianistas, por supuesto, ¿no? Expertos y mucha gente en las ciudades de Colombia. Entonces, digamos, pues sobre todo ha habido el intento de enraizar esto con preocupaciones colombianas. Ahora tenemos un gran problema y es que somos muy teóricos, ¿no? Es una maestría muy teórica. Si nosotros nos comparamos con el pregrado que tenemos en Manizales en gestión cultural y comunicativa, pues por supuesto que ellos están mucho más insertos que nosotros en festivales, pues en la cultura cotidiana, en los eventos, en los grandes eventos culturales de las regiones. Y eso diría yo que es un vacío porque somos muy teóricos. Y pero les contaba, porque fue la pregunta que ustedes me hicieron de Marta Cecilia García, pues Marta Cecilia también está dialogando con
con pensamiento postcolonial, ¿no? Y está dialogando con todo el pensamiento de Aimé Césaire, todo el pensamiento antillano, Frantz Fanon, Paulo Freire, cada quien pone lo suyo, ¿no? Marta pues trabaja movimientos sociales, trabaja temas de movimientos urbanos. Si ustedes hablan también con Oscar Iván Salazar, pues es un estudioso también de los temas urbanos, de culturas citadinas. Y entonces, claro, digamos, todos tenemos intereses diferentes. Marta Zambrano tiene una entrada feminista fuerte, tiene una entrada, pues, por supuesto, antropológica, etnográfica desde el punto de vista del método, sobre culturas hegemónicas, culturas contrahegemónicas, culturas subalternas, desde la investigación antropológica. Entonces, claro, aquí se juntan distintos mundos de una manera heterodoxa. Yo pienso, yo quiero decir pues que cada programa se hace con lo que hay, ¿no? Con lo que hay. Porque usted tiene un material humano que es el que tiene la disponibilidad de tiempo para dictarle el curso, ¿no? Los que somos de planta, por ejemplo, claro, tenemos, no, yo ya había comentado, pues, nosotros no tenemos una planta profesoral en la nacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues somos, reproducimos la deseable marginalidad de los estudios culturales. Deseable, por supuesto, hasta cierto punto, porque llega a la hora de nombrar los directores de las tesis de los estudiantes, ya esa marginalidad se nos vuelve indeseable y hay que estarle rogando a los profesores para que asuman las direcciones de las tesis, y por eso no abrimos sino cada 2 años, ¿no? Entonces esa marginalidad tan bien ponderada a la hora de la verdad no es tan buena, ¿no? Y yo le contaba a Diana, además la universidad se nos lleva el 70% de los recursos que pagan los estudiantes, porque con la privatización de las universidades públicas desde hace mucho rato los posgrados subsidian otras cosas, ¿no? No digo que se malutilice esa plata, de pronto revierte en algunas convocatorias, en algunas becas, pero lo cierto es que somos unos programas deficitarios que nos cuesta un trabajo el berraco pagar los profesores que no son de planta y a los cuales tenemos que pagarles, porque hay que pagarles y hay que pagarles más o menos bien, ¿no? Entonces, digamos, un profesor nos puede estar costando unos 7 millones al semestre y el presupuesto a duras penas da para un profesor, digamos, ¿no? Para las selectivas, ahora, digamos, yo sí subrayaría que hay un cierto apoyo de los profesores, ¿no? La maestría está bien aprestigiada, entonces los profesores participan masivamente en los procesos de selección, pero a la hora de dictar los cursos y de asumir las direcciones de tesis, el compromiso no es tan fuerte, ¿no? Por obvias razones, porque todo el mundo cuida su tiempo y pues, pero bueno, pero yo subrayaría la generosidad de un grupo de profesores que ha permitido que la maestría se mantenga. Y lo otro también, que hemos venido vinculando a los egresados. La universidad no siempre trabaja bien con los egresados, la nacional, ¿no? Y resulta que hay que apreciarlos, porque es que ellos son las generaciones de relevo. Y bueno, muchos de ellos ya son profesores de la maestría, han dictado cursos, y eso es bacano porque también es renovación generacional, ¿no? Que entren nuevos temas, que entren nuevas miradas, que entren nuevas formaciones. Estoy seguro ustedes van a hablar con Oscar Iván y ahí hay un corpus de autores
muy distintos. Estoy pensando como las diferencias entre la primera generación de estudios culturales británicos y la generación posterior, que era más postmoderna y menos clase social y más estilo, generación, raza, todos esos temas como importantes que antes no figuraban. Creo que está pasando algo así, ¿no? Creo que está pasando algo así. No todos somos políticos, porque es que eso también hay que sentirlo, y no todo el mundo está en la obligación de ser político, ¿no? Eso está muy claro hoy en la teoría política, ¿no? Que ese modelo republicanista francés que hacía que la política fuera el centro de la vida, que esa vaina ya no se sostiene hoy, ¿no? Este mundo es muy plural, pues lo dicen los teóricos de la ciudadanía, ¿no? La sexualidad se volvió importantísima, el trabajo se volvió importantísimo en las vidas de las personas. Entonces, digamos, los mayores seguimos jodiendo con la política y la centralidad de la política en la vida, porque nos toca, y además con este país desvencijado como el que vivimos, pues toca trabajar por que la gente se forme y sepan qué está en juego en cada coyuntura y lean prensa, ¿no? Con unos estudiantes que no leen nada, que, no, que es un camello para que lean, y ahora en pandemia peor, ¿no? Entonces, en la nacional además adoptaron la norma de que si perdían una materia, no, digamos, no perdían los créditos. Entonces que no había problema, y eso me parece que no ha sido bueno. Eso intimidades de la pandemia. No, Fabio, chévere que nos cuentes todo esto y creo que parte de la crisis de la universidad y de la institucionalización de ciertos programas y de cómo ha funcionado todo, pero pues sí queríamos hacerte como muy puntualmente por qué es necesario desarrollar estudios culturales en Colombia, aunque nos has dado puntadas muy claves hablando del tema político, de cómo involucrarnos, un pensamiento también crítico. Digamos que esta pregunta sí va al punto directo y es ¿por qué hacer estudios culturales en Colombia? Y es importante esa institucionalización. Bueno, por muchas razones, ¿no? Agregaría las clásicas, ¿no? El trabajo por el cambio social, eh, em, el trabajo por formar conciencia ciudadana en un sentido amplio, mm, eh, la transdisciplinariedad, ¿no? Es fundamental, la multi o la transdisciplinariedad, em, digamos, porque ahí también surgen, ahí son muchas posibilidades, no es solamente la transdisciplinariedad pues en el marco de las humanidades y de las ciencias sociales, sino que de pronto trabajando con biólogos, trabajando con matemáticos, trabajando con desarrolladores de software. En temas de comunicación hoy día hay que trabajar eh, pues temas de software, de hardware, digamos, de big data, ¿no? Porque ahí hay otras lógicas de pensamiento, temas de medios, digamos, si pensamos con Barico, todo el impacto de las apps en la cultura de 1980 a hoy y cómo eso ha configurado unos ecosistemas comunicativos pues que se han relevado. Es obvio que estamos trabajando con chicos que son producto de ecosistemas muy distintos al de uno, ¿no? Que no son lectores de prensa, que están en los videojuegos, que están en otros cuentos, que son productos de otros procesos tecnoculturales y tecnocognitivos, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí donde surge lo nuevo, ¿no? En ese encuentro de disciplinas es donde está la innovación. Entonces, yo creo que allí hay un gran valor y los estudios culturales, creo que en ese encuentro ahí pueden surgir cosas maravillosas, ¿no? Obviamente, pues ver qué se junta, cómo se junta, con qué metodología se trabaja, porque no es juntar todo esto que estoy nombrando, es que cada estudiante tenga claro qué con qué,
¿Qué va a juntar con qué? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿No? Porque si no, vamos a hacer un sancocho, que es de lo que frecuentemente se nos acusa, ¿no? Que eso de los estudios culturales son tan omniabarcadores que ahí cabe cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues sí, hay que ser conscientes de eso. ¿Qué otras cosas encontraría yo? Sí, eso, el diálogo de disciplinas. El diálogo de disciplinas, eso es fundamental. El diálogo de métodos entre lo quali y lo quanti, ¿no? Y, y bueno, la cultura siempre con su capacidad de descubrir muchas cosas. Eh, por ejemplo, ¿por qué estamos vinculando la literatura muchos a nuestras clases? Porque es que la literatura, como nos lo decía Juan Gabriel Vázquez, la literatura es un ejercicio de introspección, ¿no? Entonces es una contribución profunda a generar culturas democráticas, a que la gente se reflexione a sí misma, ¿no? Eh, con una novela como Los Ejércitos de Belio José Rosero, fíjense, ahí no menciona Colombia ni nada, pero esa novela sirve para pensar universos autoritarios militares, y la gente inmersa en esas situaciones. Es decir, es lo que está viviendo el Cauca en este momento, lo que se narra en esa pequeña novela, o La insoportable levedad del ser, pues puede perfectamente servirle a las generaciones más jóvenes para pensar eh, el, la narcocultura en Colombia, ¿no? O El hombre que amaba a los perros, para pensar la izquierda y el lugar de la democracia en su formación. Entonces, bueno, eso fundamentalmente, y yo diría, pues también el conocimiento de lo propio, en ese sentido martiano que comenté con esa frase de Martí en Nuestra América, ¿no? Nos hizo una reflexión muy bella Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense, en la cátedra sobre el Caribe. Bellísima la reflexión de él sobre qué es el Caribe, ¿no? Entonces el Caribe es el Mississippi, el Caribe, además toda el debate con si llamar al Atlántico, ¿no? La costa atlántica. Él dice, no, eso no es Atlántico, eso es Caribe. El Atlántico empieza más allá, ¿no? Y en el Caribe termina el Orinoco, el río Magdalena, Guayaquil, ¿no? Es interesantísima la reflexión que nos hizo. Entonces, es también pensar lo propio, ¿no? Pensar lo propio en ese sentido martiano. Injertes el mundo en nuestra América, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Digamos, también, digamos, yo personalmente creo mucho en Colombia, ¿no? Y en sus valores y en las cosas buenas, al lado de toda la mierda y toda la violencia y toda la historia de todos los días que tenemos que mamarnos por estas clases dirigentes incompetentes, como ninguna, ¿no? Hay que decirlo, o empotradas en una ideología primaria como las que tenemos hoy con el duquismo, si es que eso existe. Pero al lado de eso hay unas cosas maravillosas, ¿no? En el país, desde de sus culturas regionales, de sus movimientos sociales, de su riqueza, digamos, de lo ancestral, de las prácticas ancestrales, ¿no? Es decir, aquí esas culturas están vivas, no es como en los Estados Unidos que las tienen en el Art Institute de Chicago, en unas salas donde representan cómo eran los indígenas antes de que los exterminaran en 1892 en la última masacre, ¿no? No, aquí, yo hablaba aquel día con Ati Kigua de eso, porque Ati está en un proyecto de trabajo sobre el agua en Bogotá y sobre las culturas
del agua y los humedales y entonces decíamos es que aquí están vivos, ¿no? Están vivos, pero no hay mayor conciencia en los grupos dirigentes del valor de eso. Entonces, digamos, yo también creo que, digamos, en la maestría compartimos esa preocupación por lo propio, ¿no? Por, por nuestro lugar de enunciación también, ¿no? El lugar de enunciación. Ahora, todo eso está articulado pues también a los temas de género, ¿no? Pues porque también creemos sinceramente que tiene que haber una apertura y que el feminismo se masificó. El feminismo ya no es de un gueto de intelectuales, ya no es del grupo de género de Florence Thomas, esto se masificó y hay cosas urgentes como pues la violencia contra la mujer, digamos, la violencia contra las mujeres en el encierro de la pandemia, el cuidado de la vida. Entonces hay muchas cosas que aprender y digamos, esos temas están también en la maestría. El tema artístico también, porque lo otro es que en esa crisis de los modelos letrados, el descubrimiento de la cátedra del semestre pasado también fue que los temas medioambientales son sustanciales para las nuevas generaciones, son estratégicos. Y los temas artísticos, el lugar del arte, ¿no? Hay un gran atractivo por lo artístico, por lo estético, y yo creo que hace parte de esa crisis de lo letrado, ¿no? Lo letrado que no se sostiene, ¿no? Es decir, que tiene muchos límites también para llegar a la gente, a la sociedad, ¿no? Yo creo que esa crisis tenemos que pensarla todas las universidades, porque eso no es de las públicas, eso es de todas. La institución universitaria es goda, es tradicional, es letrada, es argumentativa. Entonces ahí no cabe la imagen, ahí no cabe lo estético. Muchos están trasladando ahora el formato letrado a Zoom o a Google Meet y eso no funciona. Entonces, bueno, eso quería yo decir sobre el lugar del... Eh, hay que pensar también cosas específicas. Por ejemplo, este es un país ensimismado, este es un país que no tiene imágenes ni siquiera de Venezuela, con la cual tenemos 2.300 kilómetros. Este país no tiene información sobre Venezuela. Son caricaturas ideológicas, pero es un país muy ensimismado. No hay imágenes del mundo. ¿Cuál es el medio que nos está mostrando imágenes del mundo? Creo que había más imágenes del mundo con los programas de Héctor Mora en los 70s y en los 80s que en cualquier formato televisivo del día de hoy de la televisión colombiana, pública y privada, ¿no? También la presencia en los medios de los regionales nula. Yo hoy nomás viendo en Caracol lo que informaron sobre lo de Caldono, es una vergüenza. O qué día que iban a pasar una nota sobre las madres de Soacha y yo dije, ve qué interesante, Caracol va a decir algo sobre las madres de Soacha, ¿no? 5 o 7 segundos y pase a cualquier otro tema. Entonces, digamos, ese otro nivel también nos preocupa, el tema de los medios, ¿no? Pero en las maestrías, para que el tema de los medios entre, se necesita que hayan colegas que trabajen temas de análisis de medios, ¿no? Y mucha gente no, pues no, están en la cultura, pero no están en medios. Y hay muchos problemas para trabajar lo visual, ¿no? Entonces todo el mundo termina trabajando prensa porque es más fácil, ¿no? Que trabajar televisión, porque armar archivos de televisión o de cine es mucho más complejo. Entonces también ahí hay un nivel de especialización y metodológico
con lo comunicativo que hay que pensarlo, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si en la maestría de estudios culturales latinoamericanos tienen una entrada sobre medios. ¿Sí la tienen? Estamos, sobre todo cuando estamos abordando a Barbero, hay cositas que se hablan al respecto, pero digamos que si hay una línea transversal con respecto a las narrativas digitales, por ejemplo, que esa es una cosa a la que le estamos metiendo full la ficha desde que inició la maestría. Qué bueno, porque eso es estratégico, ¿no? Ujú, así es. Y eso es Así es. Scolari, Castells, Barico, Ujú. Y Big Data. ahí pegadito van los ciberactivismos y bueno, estos chicos han estado full metidos ahí a hacer intervención en estudios culturales pensada en escenarios digitales en esa línea. Bueno, ustedes también me sentirán muy militante, sí, lo soy, ¿no? Y lo soy gracias a la Academia Gringa, donde no da vergüenza ser activista, no militante, perdón, activista, ¿no? Yo he sido un activista por la paz, ¿no? Y no me avergüenzo de eso. En Colombia la gente tiene que pedir perdón por ser activista. En Estados Unidos no, está Angela Davis, desde hace muchos años está Chomsky, eh, mm, mucha gente que está en el activismo y ojo, eso no significa que se dediquen solamente a la política y a hablar en términos de proselitismo y que descuiden la actividad académica e intelectual, ¿no? Porque es que aquí, digamos, la crítica al activismo que no estudia, esa yo la comparto, ¿no? Pero también es que es muy importante, el activismo es muy importante porque también esa academia tiene que salir de su gueto, ¿no? Y la academia a menudo se la pasa acumulando capital simbólico y citaciones y las mismas lógicas de MinCiencias nos meten en eso, ¿no? Mientras nos quieren ahora quitar la valoración de los libros y de los capítulos de libros. ¿Ah? Pues ustedes saben la pelea que ha dado Eduardo con las formas de valoración de la producción intelectual de Colciencias antes, mamados de Colciencias, y la página web, la página de Facebook, ¿no? Y ahora, imagínense, yo estoy sacando un libro sobre televisiones, llevo 3 años en eso, producto de congresos en Brasil, de encuentros aquí, producto de un trabajo muy largo y resulta que eso no va a valer nada, ¿no? Solo quieren patentes. Y articulitos tomados pues del modelo de las ciencias básicas, ¿no? Artículos en revistas indexadas. Entonces, bueno, pues pues esas serían las cosas que yo nombraría de la pertinencia del campo. Muchas gracias, Fabio. Creo que sí respondes a muchas de nuestras preguntas. Y la profe Diana nos comenta que era como una hora, entonces no Más o queremos menos como así. quitarte mucho de tu tiempo, porque sabemos que pues para ti es muy importante. Entonces queríamos darte las gracias porque en realidad sí respondiste muchas de nuestras preguntas, interrogantes sobre esas trayectorias de cómo se construye la maestría en la nacional. Ujú. Bueno, Sí, cualquier cosa podemos hablar en otro momento, si hay otro tipo de preguntas. De pronto voy a ver qué cosas hay escritas porque yo tengo por ahí una evaluación muy fuerte de todo ese problema financiero, eh, inédita y hay otras cosas que están publicadas. Entonces yo creo que, Diana, ahí tenemos el contacto. claro que Entonces sí. Muy quedamos amable. QAP. Claro que sí, Fabio. Me sumo también al agradecimiento de Margarita y bueno, muy interesante también porque, bueno, lo que te contaba, en estos momentos estamos atravesando por un caos en nuestra maestría, lo que te conté más o menos de Eduardo. Entonces, de los problemas que nos contabas de ustedes en la maestría,
también nos resuenan en este ladito de la Javeriana. Entonces, agradecerte, nos ayudas a reflexionar sobre la coyuntura que estamos viviendo. Y acá siempre las puertas abiertas para lo que necesites. También si en algún momento se generan esos espacios de intercambio, acá con toda la disposición en lo que puedan necesitar de nuestra parte. Y claro que sí, ahí nos estamos contactando, Fabio. No, y me alegra mucho pues conocerlas, conocer a Martín, Gracias. porque también necesitamos diálogos generacionales, ¿no? Así es. Son lugares de enunciación distintos y yo creo en la gente que viene detrás de uno, pues no tenemos que verlos como competidores, sino como personas que van a aportar lo suyo, que van a aportar su propia visión y bienvenido todo eso, porque también es la renovación de las energías creadoras, pues que el país tanto las necesita. En un momento como este necesitamos muchas luces, muchas sensibilidades y ahí, digamos, lo que ustedes traigan, lo que ustedes visibilicen, eso es vital, ¿no? No, maestro, muchísimas gracias. Yo recuerdo cosas suyas desde el Magazine del Espectador, hace tiempo ya. Así que siempre lo hemos tenido en la mira y hemos estado nutriéndonos de su trabajo y de sus miradas, con una manera muy, muy enriquecedora. Siempre. Gracias, Martín. Gracias, profe. Entonces, gracias chicos también por la entrevista. Y entonces, nada, que tengan una bonita tarde y un buen descanso este fin de semana. Nos estamos entonces contactando, Fabio. Mil gracias. Bueno, Diana. Gracias. Gusto. Gracias. Chao, Margarita. Chao. Chao.